podemos iniciar, doña Tirsa. Muchas gracias, Milena. Muchas gracias a cada uno y a cada una, a los docentes que se han conectado este día, a los estudiantes, a las estudiantes. Estamos muy felices, como decía Milena, de recibirles en esta semana de transversalización, que para quienes ya conocen es una de las semanas corazón de la universidad, porque define lo que es la identidad de la universidad, una universidad basada en valores y principalmente en valores cristianos. Y esto nos lo dice el propio tema que estamos en esta semana trabajando, que vamos a trabajar durante toda esta semana, y que el hermano Álvaro tan gentilmente, tan finamente nos apoya para abrir con este tema, que es el tema de la semana, espiritualidad, relaciones vitales y espiritualidad. Ese es el eje que nos toca trabajar esta semana, y el hermano Álvaro nos va a trabajar con este tema para una educación transformadora. Entonces, agradecemos mucho que ustedes puedan participar de esta semana. Para que estemos más a confianza y sepamos quién es el hermano Álvaro. Para quienes no lo conocen, el hermano Álvaro Rodríguez Echeverría fue nuestro rector desde el año 2015 por 2 periodos en la universidad. Una persona que podemos definir con muchos dones, entre ellos todos sus estudios realizados fuera del país, en México, en España, en Italia. Es una persona nacida en Costa Rica, es hermano de la Salle, pero que vivió muchos años fuera de Costa Rica, en Guatemala, en México, en Italia, sus últimos años de ejercicio allá, donde fue superior general de la congregación por 2 periodos, del año 2000 al 2014. Un hermano con grandes cualidades, ha recibido honoris causa en diferentes universidades, tanto de Estados Unidos como en Belén. Aquí mismo en San José, en nuestra universidad, recibió un homenaje también de honoris causa, una distinción superior que solo se le da a personas como él, estudiosas, pero sobre todo con una cualidad que es la cualidad, yo creo que define lo que es un ser humano, la cualidad de ser realmente una persona que escucha, una persona que atiende a los demás desde sus necesidades y que anima a toda la comunidad, incluyendo los estudiantes y los docentes, a ser buenos docentes y buenos estudiantes. Por eso es un gusto escuchar al hermano Álvaro en este día inaugural. Antes, a mí me gustaría recordarles, para quienes no lo recuerdan y para que lo sepan quienes están por primera vez, que la semana de transversalización comenzó a organizarse desde el año 2009 en la universidad. De tal forma que estamos celebrando con esta semana la 11ª semana de transversalización. Eso hemos realizado no solo la 11ª, el 11º año, o sea, 11 años de estar organizando la semana de transversalización. Eso nos da alrededor de 33 semanas de transversalización, ¿no? Por ahí andamos. Y como decía Milena, realmente es el corazón de la universidad a nivel académico, pero también y principalmente a nivel humano, que es como se distingue esta universidad, y por la calidad de su academia y por la calidad
de sus personas, de su gente. Y el hermano Álvaro recoge esa calidad en el gran ser humano. Muchas gracias, hermano Álvaro. Es un gusto recibirle y que disfrutemos de escucharles y de aprender juntos y juntas con usted. Solamente antes de que el hermano inicie, en este momento tan especial, justo lo mencionaba doña Tirsa, de todo el tiempo que tenemos de hacer la semana de transversalización en un espacio donde están tanto estudiantes como docentes, inclusive como administrativos. Hoy queremos especialmente agradecer todos desde los que trabajamos en el área de lo académico, darle un agradecimiento especial a doña María Cristina Ventura, a doña Tirsa, justo la que nos acaba de dar todas esas palabras, ya que ella el día miércoles deja de laborar con nosotros, deja de laborar para la universidad después de no sé cuánto montón de años. Entonces, para nosotros es un momento muy, ¿verdad?, melancólico, porque justo el corazón de esta semana, ella lo defendió a capa y espada. Yo recuerdo cada reunión que decía, por favor, no perdamos el sentido de la semana, la transversalización. Y no solo con eso, sino con un montón de cosas. Yo creo que la academia, ¿verdad?, es básico, es importantísima en una universidad. Yo creo que es como el centro de la universidad, ¿verdad? Entonces, todos muy agradecidos, doña Tirsa, por su labor, tanto en el departamento de investigación como desde lo académico. Y bueno, no es porque sea su asistente, pero hemos hecho un muy buen trabajo. La verdad es que sí. Y bueno, así que en nombre de todos los que estamos hoy y de todos los que no podemos estar, agradecerle y le deseamos lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Sabemos que usted es una profesional de alto nivel, igual que esta semana, así que le deseamos lo mejor en lo que viene y bueno, yo creo que todos muy agradecidos con lo que hemos aprendido de su persona en este tiempo, de todo lo que le hemos conocido y hemos compartido con usted, tanto en lo profesional como compañeros de trabajo. Así que para mí es un honor justo hoy y en la conferencia inaugural con el hermano Álvaro, pues poderle dar a usted pues ese agradecimiento y un abrazo virtual de despedida. Y bueno, creo que la universidad pues es su casa y yo lo digo, y lo académico, le mandamos todos los mejores deseos hoy y siempre. Muchas gracias, Milena. Gracias a todos. Muy buenas noches a todos y a todas y un agradecimiento muy especial a doña Tirsa, esta vicerrectora académica durante tantos años que ha dado un aporte muy significativo a la universidad. Y a las palabras de doña Milena, yo quisiera añadir la dimensión internacional con grupos, con el CELAM en Bogotá y con otros grupos muy importantes internacionales con los cuales ella ha estado relacionada y ha permitido que la universidad se abriera a muchos otros campos, a otros horizontes. Muchas gracias sobre todo a doña María Cristina por ese empuje, por esa entrega, por esa capacidad intelectual que la caracteriza. Y le deseo también en nombre propio, en nombre de la universidad, lo mejor para esta nueva etapa, para este nuevo comienzo que estoy seguro será tan fecundo o más que el anterior. Dios tiene sus caminos y siempre son para nuestro mayor bien. Así que muchísimas gracias. Gracias, hermano. Mucho gusto, doña María Cristina. Y el tema, como ya se ha dicho, es de relaciones vitales y espiritualidad para una educación transformadora. Voy a tratar de presentar algo escrito y creo que ya aprendí en estos días cómo se hace. Si no funciona, me avisan, por favor. Bueno, pues entonces, como decíamos, el tema es relaciones vitales y espiritualidad
para una educación transformadora. Creo que, como dice abajo, el título de esta presentación nos presenta un verdadero programa. Se trata de que las relaciones vitales y la espiritualidad, uno de los 4 ejes transversales de nuestra universidad, nos lleve a una educación transformadora. Lo más importante realmente es que la educación sea transformadora, y más en un momento como el que estamos viviendo hoy. Y antes de analizar algunos desafíos que esto representa, quisiera compartir 2 textos de Albert Camus. Albert Camus es uno de mis filósofos preferidos, un filósofo francés existencialista que desgraciadamente murió muy joven en un accidente en el año 1960. Fue premio Nobel, no de filosofía, sino de literatura. Y tenemos novelas maravillosas, una muy actual que es La Peste, que los que no la han leído en esta época de pandemia puede serles de gran provecho. Y cuando él falleció en un accidente automovilístico en París, llevaba en su maletín un fajo de hojas con un libro que nunca publicó y que fue publicado hasta 1997. Él murió en el 60 por su hermana. Y ese libro se llama El primer hombre. Y es como una autobiografía de Albert Camus, que vivió muy pobremente en Argelia. Era colonia francesa en aquel momento, territorio francés, y después se trasladó a París. Y nos habla del que fue su maestro de escuela. Con el señor Bernard era siempre interesante por la sencilla razón que él amaba apasionadamente su trabajo. No, la escuela no solo les ofrecía una evasión de la vida de familia. En la clase del señor Bernard, por lo menos, la escuela alimentaba en ellos un hambre más esencial todavía para el niño que para el hombre, que es el hambre de descubrir. En las otras clases les enseñaban sin duda muchas cosas, pero un poco como se ceba un ganso, digamos decir, como se alimenta un cerdito para la matanza después, llenarlo de cosas, de alimentos. Les presentaban un alimento ya preparado, rogándoles que tuvieran a bien tragarlo. En la clase del señor Germain sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración. Se los juzgaba dignos de descubrir el mundo. Más aún, el maestro no se dedicaba solo a enseñarles lo que le pagaban para que les enseñara. Los acogía con simplicidad en su vida personal. La vivía con ellos. Decir que vemos que más importante que los conocimientos son las relaciones. Las relaciones son las que realmente hacen que seamos lo que somos hoy. Y en otro pensamiento del mismo libro de Albert Camus, él decía, y seguramente pensaba en este humilde maestro en Argelia, hay seres que justifican el mundo, que ayudan a vivir con su sola presencia. Creo que es muy profunda esta frase. Hay seres que justifican el mundo, que ayudan a vivir con su sola presencia. Yo creo que ojalá cada uno de nosotros pueda ser ese ser que justifica al mundo con nuestra sola presencia. Entonces decíamos que vamos a ver algunos desafíos para que estas relaciones vitales y la espiritualidad pues culminen en una educación transformadora. Y el primer desafío es aprender a amar y la primacía de las relaciones. Creo que la ambientación del primer hombre nos mete de lleno en esta tónica, aprender a amar y la primacía de las relaciones. Zygmunt Bauman, en su libro Amor líquido,
acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, nos presenta con mucho realismo algunas características de nuestro mundo de hoy, a partir del amor y su diferencia con el deseo. Hace una relación entre amor y deseo y nos describe la realidad que fácilmente hoy vivimos. Para el amor, toda distancia, por más pequeña que sea, se experimenta como insoportable. Y seguramente esta pandemia hace que los seres que se aman y no pueden estar juntos, pues lo sientan así, algo insoportable. Porque lo propio del amor es unir, fusionar e identificar. En cambio, el deseo, por el contrario, es muchas veces ansia de consumir. El amor nos saca de nosotros mismos y nos pone en otra persona. El deseo nos centra en nosotros mismos. El amor lleva a relaciones personales, estables o sólidas. Las ganas de, o el deseo, tengo ganas de, esto expresa el deseo, nos lleva más bien a conexiones líquidas, dice Bauman, que fácilmente se pueden borrar, cambiar, olvidar, multiplicar o eliminar. Y sabemos que en computación basta un clic para eliminar lo que no me gusta o expresar lo que me gusta con un clic, pero sin mirarnos a los ojos. No hay una relación verdaderamente personal. Hoy se da cada vez más importancia a lo que podríamos llamar relaciones a distancia o proximidad virtual. Lo hemos y lo estamos experimentando en estos meses de pandemia, con sus ventajas y también con sus limitaciones. A la conclusión a la que llega Bauman es que hoy es más difícil amar al prójimo porque cada vez creamos más barreras y nos ingeniamos para comunicarnos a control remoto, a lo que habría que añadir que la cultura del miedo que hoy vivimos nos hace protegernos y tomar distancia de aquellos que son diferentes. Sin negar la importancia y actualidad de lo virtual, La Salle, la universidad y el espíritu lasallista es la prueba de que un amor cercano es capaz de transformar y dar sentido. Precisamente el Papa Francisco, en su viaje a Filipinas, tocó este tema y lo tocó con jóvenes universitarios. En ese discurso a los jóvenes les decía: hoy con tantos medios estamos informados, hiperinformados. ¿Y eso es malo? No, eso es bueno y ayuda. Pero corremos el peligro de vivir acumulando información. Y tenemos mucha información, pero quizá no sabemos qué hacer con ella. Corremos el riesgo de convertirnos en jóvenes museos, jóvenes que tienen de todo, pero no saben qué hacer. No necesitamos jóvenes museos, sino jóvenes sabios. Me pueden preguntar, dice el Papa: Padre, ¿cómo se llega a ser sabio? Y este es otro desafío, el desafío del amor. ¿Cuál es? Y por eso aquí tienen proyectado, ¿cuál es la materia más importante? Con esto termina la cita del Papa. ¿Cuál es la materia más importante que hay que aprender en la vida? Aprender a amar. Y este es el desafío que la vida te pone a vos hoy. Es el lenguaje porteño de Buenos Aires. Te pone a vos hoy. Aprende a amar. No solo acumular información, porque hay un momento en que no sabes qué hacer con ella. Es un museo, sino a través del amor, que esa información sea fecunda. Es el amor que hará que esa información sea fecunda. Y para esto el Papa nos invita a usar 3 lenguajes que debemos hacer nuestros. Continúa él diciendo: para esto el Evangelio nos propone un camino sereno, tranquilo,
usar los 3 lenguajes. Creo que esto es muy importante y que ojalá al final de esta charla nos quedara solamente esta idea. El lenguaje de la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Y los 3 lenguajes armoniosamente. Lo que pensás, la mente, lo sentís, el corazón, y lo realizás, las manos. Lo que pensás, lo sentís y lo realizás. Tu información baja al corazón, lo conmueve y lo realiza. Y esto armoniosamente. Pensar lo que se siente y lo que se hace. Sentir lo que pienso y lo que hago. Hacer lo que pienso y lo que siento. Precisamente nuestra misión y tradición lasallista nos invita a potenciar el sentido de comunidad y fraternidad frente al individualismo y la masificación, y promueve una educación que nos comprometa en la lucha contra la pobreza, que promueva una educación para la justicia, la paz, la solidaridad y la tolerancia, y que finalmente permita la formación de personas libres y justas. Una universidad lasallista debe dar más importancia a las relaciones que al conocimiento. La UNESCO, las Naciones Unidas para la Educación, la Oficina de Educación de las Naciones Unidas, hace unos años, en 1996, afirmaba: este momento realmente extraordinario de la historia requiere soluciones de excepción. El mundo que conocemos, todas las relaciones que dábamos por sentadas, están experimentando una reformulación y una reconstrucción profundas. Se necesita imaginación, capacidad de innovación, visión y creatividad. La pandemia ha reforzado esta realidad, para lo mejor o lo peor. Como decía también el Papa Francisco el 20 de mayo de este año, cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y como lo veníamos haciendo. No, todo será distinto. Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana, no de nombre, sino en realidad. Una realidad que nos lleve a una conducta cristiana. Si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, con la pandemia de la pobreza en el país de cada uno de nosotros, para nosotros Costa Rica, en la ciudad en que vivimos, en donde vive cada uno de nosotros, este tiempo habrá sido en vano. De las grandes pruebas de la humanidad y entre ellas de la pandemia, se sale o mejor o peor. No se sale igual. En el simposio Educación, un camino hacia el amor, organizado por la delegación de la Santa Sede ante la UNESCO y por la Universidad Fordham de Nueva York, celebrado en París el 9 de noviembre del 2006, en el que tuve el gusto de participar, el antiguo presidente de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, nos presentó 3 amenazas de la globalización en relación con la educación. La primera es el peligro que los estados-nación se disuelvan en un poder transnacional. Y todo esto lo estamos viviendo hoy con mayor fuerza. No sabemos en el fondo quién es el que manda en el mundo. Hace unos años eran los políticos, hoy sabemos que no son ellos tampoco. Hay un poder transnacional, siendo los estados los que pueden garantizar un mínimo de igualdad frente a la educación.
Ese es el primer peligro. El segundo, ver surgir comunidades agresivamente replegadas en ellas mismas en nombre de la diversidad. Y esto también vemos que es una realidad. Esto era del año 2006, pero continúa siendo una realidad hoy. Ver surgir comunidades agresivamente replegadas en ellas mismas en nombre de la diversidad. Y la tercera, y no la menor, ver destruirse los lazos de la solidaridad. Y al respecto decía, ver individuos, países, regiones enteras del planeta hundirse cada vez más en la miseria, ver aumentar el abismo entre los inforricos y los infopobres, info de informática, de información, los inforricos y el abismo entre los inforricos y los infopobres, entre los que están conectados y los que no lo están, entre los que disponen de la información y el conocimiento y los que no disponen de ellos. Y añadía estas cifras reveladoras, eran del año 9 de noviembre del 2006. Los países menos avanzados, que representan el 75% de la población mundial, no disponen hoy que del 10% de los ingenieros y científicos. 75% dispone del 10% y de un 5% de ordenadores. Y esto es una estadística de la UNESCO a nivel internacional. Con motivo del COVID-19, ya aplicándolo a nuestra realidad, el Ministerio de Educación nos ofreció los siguientes datos para nuestro país a nivel educativo. Para el mes de julio, nos dice, la cifra de estudiantes conectados llegó a 616.918 estudiantes, equivalente al 57.8%. Y en total son 372.033 estudiantes los que no tienen conectividad para recibir clases virtuales, equivalente al 34.86%. Esto a nivel primaria y secundaria en el país. Un 34.86% de estos niños, de estos jóvenes, carecen de esta posibilidad. Entonces, un primer desafío y un desafío muy importante es aprender a amar y la primacía de las relaciones. Y pasamos al segundo desafío, integrar lo local y lo universal. Y parto de un texto muy interesante de Fernando Savater, este pensador español tan conocido contemporáneo, en una charla dada hace unos años precisamente en Costa Rica en su visita a San José. Esa era al inicio del milenio y se titulaba Los valores ante el nuevo milenio. Y ponía este ejemplo para entender lo que es hoy la globalización. Si hubiera que votar en esas listas de ahora los 12 hombres más importantes, pues habría que pensar en mujeres también, pero bueno, él dice los 12 hombres más importantes, los 10 mejores escritores, etcétera. Si hubiera que votar por una especie de mártir o de símbolo de nuestra modernidad, elegiría a un niño de Bangladesh que intentó suicidarse cuando expulsaron a Maradona en el mundial que se jugó en Estados Unidos. Imagínenlo ustedes, un niño de Bangladesh que por vía de la televisión ve un juego inventado en Inglaterra que se juega en Estados Unidos y un jugador argentino. Eso le afecta tanto que se quiere suicidar. Ya todos, termina diciendo Savater, ya todos en el fondo somos un poco así. Todos estamos viviendo una vida conectada con muchísimas otras y a muchísimos otros niveles.
A partir de este ejemplo, me parece que el gran reto que se nos plantea es el de saber unir los valores universales y los valores locales de forma equilibrada y mutuamente enriquecedora. Pienso que se trata de favorecer una educación al servicio de la propia identidad de nuestro pueblo, no olvidar lo nuestro, y al mismo tiempo abierta al diálogo, al respeto, a la búsqueda y al compartir, porque la realidad desborda hoy, sabemos, las fronteras nacionales. Como lo expresaba una educadora brasileña, Regina Leite García, que falleció el año pasado, decía: solo puede enriquecerse con la cultura universal el que se sumerge en su propia cultura y embebido totalmente en ella, se hace capaz de confrontar su cultura con las demás culturas, ampliándola y profundizándola. Solo puede abrirse a la cultura universal sin perder su propia identidad quien se percibe como parte integrante del patrimonio universal, el que siente que su cultura particular es parte de la cultura universal y que la cultura universal es parte de su cultura particular. Por eso el desafío de saber integrar lo local y lo universal. Esto significa saber acoger, respetar y valorar las diferencias. Esto supone también un cambio de actitud que nos debe hacer pasar de la imposición a la escucha, del mandar al compartir, de pensar que ya lo sabemos todo, a la tarea humilde y exigente de un aprendizaje permanente y siempre incompleto. Yo recuerdo cuando estudié en México, el profesor de lógica matemática nos decía que cada año cuando él terminaba el curso, que no era nada sencillo de la lógica matemática, cuando él terminaba el curso, destruía sus apuntes para obligarse a prepararlo de nuevo. ¿Verdad? Siempre tenemos que estar en la tarea humilde y exigente de un aprendizaje permanente que siempre es incompleto. En el proceso de globalización que hoy vivimos, se han multiplicado los contactos interculturales gracias a los medios de comunicación, las redes sociales, al fenómeno creciente de las migraciones, a la interdependencia económica. Pero no podemos obviar el peligro de un pensamiento único que pretende imponerse. Se trata, como se ha dicho, de abrirnos a lo universal, pero sin perder lo particular. El diálogo de culturas es una exigencia de la convivencia a nivel universal y una necesidad al interior de cada cultura con sus tensiones de tradición e innovación. Las dos cosas, el pasado y el futuro. El rol de la cultura no puede minusvalorarse. Como decía ya en 1977 el Informe Mundial de Cultura y Desarrollo, el papel de la cultura no se reduce a ser un medio para alcanzar fines, sino que constituye la base social de los fines mismos. El desarrollo y la economía forman parte de la cultura de los pueblos. Y en la mesa redonda de ministros de la cultura del mundo, con ocasión del año 2000, convocada por la UNESCO, los participantes afirman: la cultura no debe ocupar una plaza secundaria ante la economía. Las industrias culturales son las industrias del futuro.
Como lo han reconocido algunos teólogos latinoamericanos, una debilidad que tuvo en sus inicios la teología de la liberación fue el no haber tomado suficientemente en cuenta el universo cultural al centrarse en lo social y político. Ciertamente, la internacionalidad de La Salle, como saben, estamos en 82 países del mundo, es una llamada a vivir algunas actitudes básicas ante la alteridad. Esto significa saber acoger, respetar y valorar las diferencias. Esto supone también un cambio de actitud que nos debe hacer pasar, como decíamos, de la imposición a la escucha, del mandar al compartir, de pensar que ya lo sabemos todo, a la tarea humilde y exigente de un aprendizaje permanente y siempre incompleto. La creatividad en las transformaciones sociales, las propuestas para cerrar brechas, las iniciativas para la producción limpia, la investigación al servicio de la transformación social y productiva, la inclusión como política constante y la presencia en los escenarios de consolidación de paz confluyen en el gran proyecto de nuestras universidades lasallistas, unidas internacionalmente a la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas, la IALU. Esto nos lo dice el que era entonces rector de la Universidad La Salle de Bogotá. ¿Cuáles son las características o cuáles deberían ser? La creatividad en las transformaciones sociales, las propuestas por cerrar brechas, las iniciativas para la producción limpia, la investigación al servicio de la transformación social y productiva, la inclusión como política constante y la presencia en los escenarios de consolidación de la paz. Y pasamos a un tercer desafío, de la inculturación a la interculturalidad. La interculturalidad, nos dice este filósofo cubano radicado en Alemania, Raúl Forné Betancourt, nos dice que no podemos negar que el término inculturación es sinónimo de una de las grandes aportaciones en que se va concretizando la profunda renovación inspirada a nivel de Iglesia Católica por el Concilio Vaticano II y a nivel de mundo por las realidades que hoy vivimos. Y lo que es todavía más, en el término inculturación se resume todo un programa de renovación biológica, pastoral, litúrgica, filosófica, humana, que reorienta la presencia del cristianismo en el mundo. Durante mucho tiempo el cristianismo se identificó con el cristianismo occidental, con Occidente, y no fue un cristianismo inculturado en cada cultura. Sabemos que uno de los aportes que hemos vivido en los últimos años es precisamente este proceso de inculturación, que la fe se haga carne en el ambiente donde se vive y que la cultura local pues sea la que asuma y haga suya esa fe. Este ha sido el gran mérito de la inculturación, pero hoy como que no es suficiente la inculturación. Debemos pasar de la inculturación, una cultura inculturada en cada raza, en cada pueblo, en cada etnia, en cada realidad. Debemos pasar también a la interculturalidad. Hablando de la inculturación, nos dice el jesuita asesinado en El Salvador, Ignacio Ellacuría. Vemos que hace unas 2 semanas fue condenado por un tribunal internacional el que uno de los que participó
en el asesinato de un número, no recuerdo, 6 o 7 jesuitas y 2 señoras que colaboraban con ellos en El Salvador, que trabajaban en la Universidad Centroamericana del Salvador. Y el padre Ignacio Ellacuría decía, hablando de la inculturación como la hemos vivido, la fe cristiana ha sido uniformada desde las exigencias y las facilidades del mundo occidental y la presente civilización occidental cristiana, que así la llaman. Eso para nosotros supone una reducción grave en sí mismo y en su capacidad de inculturación. Es decir, la forma que el cristianismo ha tomado en Europa a través de todos estos siglos, los antiguos y los modernos, en el mejor de los casos, es una de las formas posibles de vivir el cristianismo. Una, en el mejor de los casos, si lo hubiera hecho bien, pero de ninguna manera es la mejor forma posible de vivir el cristianismo. La mejor forma posible la debemos encontrar a partir de nuestra propia cultura, con todo lo positivo que puede haber tenido el proceso de inculturación que hemos vivido en los últimos años. Hoy nos damos cuenta que debemos dar un paso más y pasar de la inculturación a la interculturalidad. El futuro de la humanidad en gran parte depende de este giro. Y es aquí donde tenemos este texto de Fornet Betancourt. La interculturalidad, nos dice, no es en primer lugar misión, sino dimisión. Parece contradictorio, porque no es en primer lugar transmisión al otro de lo propio, sino como permanente dimisión de los derechos culturales que tenemos como propios, para que por esta contracción del volumen de lo que somos puedan emerger en nosotros mismos contextos de acogida, espacios libres no ocupados, en los que el encuentro con el otro es ya de entrada experiencia de convivencia en su sentido fuerte. Si no tenemos capacidad, si está todo lleno, no vamos a tener capacidad de recibir. Por eso habla de dimisión, disminuir un poco lo nuestro para que lo del otro pueda tener cabida en nosotros. En consecuencia, la práctica de la interculturalidad se concretiza primero como una paciente acción de renuncia. Pero nos podíamos preguntar en términos positivos qué significa la interculturalidad. En términos negativos, una dimisión, dejar espacio. En términos positivos, los adjetivos multicultural e intercultural aplicables a la sociedad o la escuela tienen matices diferentes, como la propia etimología de ambas palabras deja entrever. Teresa Aguado nos explica que el término multicultural se refiere al hecho de que muchos grupos o individuos pertenecientes a diferentes culturas vivan juntos en la misma sociedad, mientras que el término intercultural añade a lo anterior, simplemente vivir juntos, el hecho de que los individuos o grupos diversos se interrelacionan, se enriquecen mutuamente y son conscientes de su interdependencia. En un estudio hecho por los hermanos de La Salle en Roma y publicado en una colección que se llama Cuadernos de la MEL, Misión Educativa Lasallista, en el número 26, encontramos esta definición de interculturalidad. Se ve como el ideal de una pluralidad de culturas que se comunican, buscan, afirman y comparten unas bases comunes capaces de provocar una convivencia asentada en el respeto y en la posibilidad de enriquecimiento mutuo de las diferencias.
Construir una pedagogía de la interculturalidad es el gran reto si queremos que las relaciones de solidaridad entre los diferentes grupos culturales acaben para siempre con la insolidaridad, la discriminación y el racismo. En América Latina hemos dado prioridad a un proceso de desarrollo entendido muchas veces como modernización homogeneizadora, donde la diversidad cultural, particularmente expresada en su población indígena o afrodescendiente, ha sido considerada una traba para el crecimiento, en lugar de una oportunidad de desarrollo. La cultura indígena, la cultura afrodescendiente, si vivimos la interculturalidad, tendrán un espacio muy importante. No se verán como algo negativo, como a veces las hemos visto, sino todo lo contrario. Basta pensar en la cultura indígena del cuidado de la tierra, que nos hubiera evitado tantos problemas que hoy vivimos si la hubiéramos vivido un poco, si hubiéramos estado atentos a lo que ese mundo nos quería decir. Hoy somos conscientes que debemos dar un paso más, pasando de la multiculturalidad, simplemente convivir juntos varias culturas, a la interculturalidad, compartiendo mutuamente las riquezas de esas culturas. De la coexistencia a la relación enriquecedora entre las diversas culturas. Como dice la socióloga mexicana Silvia Smelkes, ninguna sociedad multicultural con aspiraciones de democracia puede ser verdaderamente democrática si no transita de la multiculturalidad a la interculturalidad y asume la interacción entre las culturas como una interacción para el mutuo enriquecimiento de estas culturas que entran en relación. Y podríamos ver estos 5 fines amplios y generales que definen una educación intercultural. Esto está tomado de un estudio hecho por el gobierno del Perú en el 2005 con la UNICEF, este organismo de las Naciones Unidas. Es como que hay 5 fines amplios y generales que definen la educación intercultural. Primero, fortalecer y legitimar las identidades culturales de todos los estudiantes en la forma que ellos y sus familias la definen. Segundo, promover un ámbito de aprendizaje en el cual todos los estudiantes puedan expresarse y comunicarse desde su propia identidad y práctica cultural y enriquecerse mutuamente con las experiencias de unos y otros. Tercero, desarrollar capacidades de comunicación, diálogo e interrelación y fomentar la comunicación, diálogo e interrelación equitativa entre personas, alumnos, docentes, padres de familia, etc., grupos y saberes y conocimientos culturalmente distintos. Y finalmente, contribuir a la búsqueda de la equidad social y mejores condiciones de vida. Y pasamos al cuarto y último desafío. Creo que habría muchos más y que ustedes mismos pueden pensar en muchos desafíos más. Nos vamos a contentar con estos 4 desafíos que creo son importantes. Del lenguaje conceptual al lenguaje sapiencial. Cuando yo estaba en Roma, una vez en el aeropuerto de Fiumicino, me encontré, ya conocía, me había reunido con él varias veces, con el padre Adolfo Nicolás, que era el superior general, ellos llaman prepósito general, de los jesuitas, y que falleció hace 2 meses en la misión. Después de terminar como superior general, regresó a Japón, donde había vivido prácticamente toda su vida,
y hace poco tiempo falleció. Él estaba leyendo un libro y me compartió el interés por el mismo. El libro se llamaba La Gran Transformación, de la pensadora norteamericana Karen Armstrong. Si encuentran este libro, vale la pena también. Me dejó inquieto y compré y leí el libro en cuestión y me encantó. Y me ha sugerido el título de este desafío: del lenguaje conceptual al lenguaje sapiencial. Debíamos pensar que la universidad, por definición, debe ser lugar de búsqueda, debe abrirnos a un lenguaje sapiencial, sapiencial de sabiduría. El padre Nicolás, en la lección inaugural de la Universidad de Deusto, una universidad que cumplió 125 años en el País Vasco, en España, con motivo de sus 125 años, se inspiró en el libro La Gran Transformación. Y me permito hacer mía la síntesis que hizo. Nos dice que los sabios, religiosos, inspirados, de todos los tiempos y todas las culturas, han buscado cómo mitigar el sufrimiento humano y social, el dolor, la violencia, la guerra, la soledad, la falta de esperanza y de sentido. Y yo me pregunto, y podemos preguntarnos, si no será esta la finalidad primera de nuestras universidades, la más importante, y no solo de nuestras universidades, sino de la vida humana, ¿verdad? Cómo mitigar el sufrimiento humano y social, el dolor, la violencia, la guerra, la soledad, la falta de esperanza y de sentido. Seguramente cada generación piensa que ha llegado a un momento decisivo de la historia, pero lo cierto es que hoy los efectos de la violencia alcanzan una escala sin precedentes. Estas semanas empezó una guerra en el Cáucaso, que no sabemos cómo va a terminar. Es la realidad que hoy estamos viviendo. La autodestrucción se esconde en el corazón de los mayores avances. El Papa Francisco nos habla de una tercera guerra mundial en pedazos, por aquí una parte, por allá otra. Vivimos la tierra solamente como un recurso, con la consiguiente degradación medioambiental. Y también las personas son con frecuencia consideradas como mero recurso y fuente de riqueza, y se ven impulsadas por una necesidad artificial hacia un consumo desaforado. Nuevas formas de esclavitud emergen en las sociedades avanzadas. A nadie puede extrañar que surjan movimientos como los que recientemente están convulsionando la sociedad en distintos lugares y bajo diferentes formas. El avance del conocimiento, los descubrimientos científicos, las innovaciones tecnológicas representan sin duda un logro de la humanidad, pero a la vez que sirven para mejorar muchos aspectos de la vida, contienen la semilla de nuevas desigualdades y mayores diferencias, desgraciadamente. Un dato perturbador del informe de la Oxfam, esta organización, publicado en enero, inglesa, de este año, nos dice que los 8 hombres más ricos tienen más dinero que la mitad de la población de la humanidad. Y creo que esto no tiene sentido, no tiene lógica. Una educación puramente científico-técnica y racional no basta. Si no desarrollamos algún tipo de revolución espiritual que pueda mantenernos al mismo nivel que nuestro genio tecnológico, por lo menos a ese mismo nivel, ojalá fuera superior. Es muy improbable que consigamos sin esto, es muy improbable que consigamos un auténtico progreso humano. Es claro que muchas de nuestras dificultades
encubren una crisis espiritual más profunda. Vivimos un momento de la historia en que el sistema tiene que adaptarse a una realidad nueva en prácticamente todos los frentes, antropológicos, culturales, sociales y religiosos. Por vez primera tenemos más información que capacidad para digerirla y procesarla. Lo que se vende no es sabiduría muchas veces, sino superficialidad, soluciones inmediatas, explicaciones prefabricadas, cultura de usar y tirar, lo que Dietrich Bonhoeffer llamaba, este gran teólogo protestante que murió en los campos de concentración nazis, la gracia barata, como que no tiene valor, que no tiene precio, la gracia barata. Parece que nos queda lejos la época de los grandes sabios, la que el filósofo alemán Karl Jasper denominó la era axial. Época en la que, nos dice, estas son palabras de Karl Jasper, en 4 regiones distintas vieron la luz las grandes tradiciones mundiales que han continuado nutriendo la humanidad. Esto más bien es de Armstrong, de Carol Armstrong, la pensadora que señalaba antes. Después viene la cita de Karl Jasper. Entonces nos dice que en esta época axial, la era axial, época en la que en 4 regiones distintas vieron la luz las grandes tradiciones mundiales que han continuado nutriendo la humanidad. El confucianismo y taoísmo en China, el hinduismo y budismo en la India, el monoteísmo en Israel y el racionalismo filosófico en Grecia. La era axial fue uno de los periodos más influyentes de los cambios intelectuales, psicológicos, filosóficos y religiosos de la historia. La religión en estas grandes tradiciones de sabiduría se entendía como el respeto sagrado a todos los seres y no como la creencia ortodoxa, creer en ciertas cosas, sino lo más importante era el respeto sagrado a todos los seres. Tradiciones de sabiduría, y aquí viene la cita de Karl Jasper, que constituyen un testimonio elocuente de unanimidad en la búsqueda espiritual de la raza humana y que se manifiesta en la práctica en una espiritualidad de la empatía y la compasión. Es curioso que en este momento axial, en todas estas grandes religiones y culturas, apareció lo que se ha llamado el principio de oro, que está en todas las grandes religiones. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, o en positivo, hacer a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Algo semejante expresa también una psicóloga transpersonal que se llama Ken Wilber. Antes de pasar a la conclusión, termino con este pensamiento, el cuarto desafío de esta psicóloga transpersonal. Ken Wilber nos dice: esto es algo que podemos advertir tanto en Oriente como en Occidente. El camino de ascenso desde los muchos hasta el uno es el camino de la sabiduría hacia Dios, porque la sabiduría ve que detrás de todas las formas y la diversidad de fenómenos descansa el uno, el bien. Es el camino de ascenso, pero el camino de descenso, por su parte, es el camino de la compasión, porque el uno se manifiesta realmente como los muchos y en consecuencia todas las formas deben ser tratadas con el mismo respeto y compasión. Y pasamos a la conclusión. Hoy hablamos mucho de la persona,
Ciertamente, hoy como ayer, el ser humano no ha dejado de ser un misterio. Nuestro ser resulta paradójico. Son muchos los interrogantes, son muchos los elementos que combaten en nuestro interior. Como criaturas experimentamos múltiples limitaciones. Sin embargo, tenemos aspiraciones y deseos casi infinitos. Libres, nuestra libertad en cierto sentido se destruye a sí misma una vez realizada la elección. Una vez que elegimos, ya no podemos pensar en otras posibilidades. Hemos hecho ya una elección. Por eso alguien ha dicho que elegir es renunciar. Abiertos a los demás, nuestra hambre de amor es insaciable y nuestra entrega casi siempre egoísta. Nuestra vida se presenta como una lucha dramática en la que muchas veces somos derrotados. Superiores al universo entero por nuestra interioridad, podemos alzarnos de lo visible a lo invisible o dejarnos esclavizar como nuevo aprendiz de brujo por las fuerzas desatadas por nosotros mismos. Por eso la educación, la universidad debe dirigirse a la totalidad de esta persona que siempre está más allá de lo que podamos pensar e intuir. Por eso este pensamiento que sigue, hoy es importante que ofrezcamos una propuesta humanista integradora y con bases éticas, ya que uno de los mayores problemas que vivimos es la deshumanización en la que estamos cayendo. Yo creo que es el problema mayor que vive hoy la humanidad. Nos estamos deshumanizando. Es un fenómeno con raíces muy antiguas. Si comparamos al hombre del ayer arcaico con el hombre de hoy, la persona humana, hombre, mujer, o del ayer arcaico con la persona de hoy, parece que la existencia de aquel hubiese consistido en unas formas técnicas rudimentarias, girando en torno de una plenitud escondida que se expresa en los mitos. Unas formas técnicas rudimentarias. Acabo de leer que pasaron 3 millones de la edad de piedra a la edad de hierro, 3 millones de años, y solo pasaron 3.000 años de la edad de hierro a la bomba de hidrógeno, ¿verdad? Pero en el pasado, pues, casi la parte técnica era muy rudimentaria, pero como que todo giraba en torno a eso tan rudimentario, giraba en torno a una plenitud escondida que se expresaba en los mitos. Los mitos, a veces despreciamos los mitos, pero los mitos encierran grandes verdades, mientras que la existencia de el hombre y la mujer de hoy, viene a ser todo lo contrario. Una técnica perfecta o casi perfecta y un trabajo abrumador girando muchas veces en torno a la nada. En este sentido afirma Luis Sencillo, un pensador español, la filosofía occidental ha desintegrado la armonía lógico-mística del pensamiento griego, ha roto imprudentemente su equilibrio y apoderándose con exclusividad del organón aristotélico, la parte técnica científica, se ha dedicado a disecar la vida mental del hombre. Y otro pensador, Ignaz Lepp, nos dice que la filosofía occidental nace de preocupaciones de índole física, lo que ha dado como consecuencia lógica e histórica el carácter inhumano y materialista de la civilización occidental. Y textualmente nos dice Ignaz Lepp, Bergson, un filósofo francés, se pregunta a qué habría llegado la civilización humana si su punto de partida hubiera sido lo psicológico y no lo físico. Y nos dice que probablemente el progreso no se hubiera convertido en un fin en sí mismo, ni habría aplastado al hombre, sino que estaría al servicio de su verdadera libertad.
Y otro pensador, retrocediendo varios siglos, San Buenaventura, nos dice que la persona humana, hombre y mujer, se encuentra en una situación intermedia entre Dios y las cosas. Situada entre dos extremos, el alma se vuelve hacia Dios y hacia las cosas. Lo primero es la sabiduría, lo segundo la ciencia. Las dos dimensiones son necesarias para una plena realización. Debemos integrar estas dos dimensiones, dominar la naturaleza y cuidarla, no olvidarnos que no solo es dominar, sino que tenemos que cuidar la naturaleza y progresar en el mundo y dominarse a sí mismo y avanzar en el espíritu. Y otro pensador, Pascal, afirma que conocemos la verdad no solo con la razón, sino también con el corazón. Los principios son sentidos, las conclusiones deducidas, es el corazón quien siente a Dios y no la razón. He aquí lo que es la fe, Dios sensible al corazón y no a la razón. Por otra parte, podemos decir que el amor nos hace sentir la verdad, no solamente en relación con Dios, sino también el amor humano. Nos hace sentir la verdad, disponiendo a nuestro espíritu a experimentarla con mayor interioridad y más facilidad. Y no solamente a un nivel de cabeza, a un nivel intelectual, cognoscitivo. Podríamos decir que es un conocimiento gustado. Santo Tomás nos dice que el que ama se refiere al objeto amado como a sí mismo o como algo suyo. Y en el mismo sentido, San Agustín llega a decir que somos lo que amamos. Una frase muy hermosa, somos realmente lo que amamos. En el fondo podemos conocer mejor con el corazón que con la razón. Y finalmente, esta última cita de la Carta de la Tierra, publicada en La Haya el 29 de junio del año 2000. Termino con esta reflexión. Las relaciones vitales, la espiritualidad, estas relaciones vitales, no las podemos reducir a nuestra relación con nuestros semejantes. Las debemos establecer con toda la creación. Y para eso debemos estar atentos, no solamente al grito de los pobres, sino también al grito de la tierra. Ojalá hagamos realidad la invitación que hace ya años nos hacía la Carta de la Tierra, hace 20 años. Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad para todos, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Muchas gracias y gracias por su paciencia al seguir todas estas ideas que espero hayan sido para ustedes o puedan ser de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Álvaro. Bueno, yo creo que todos estábamos así que yo dije, pero como que ya va a terminar, si no ha pasado ni una hora, ¿verdad? Yo encantadísima y creo que todos ahí le están agradeciendo. Muchas gracias, hermano. Excelente la conferencia, muy interesante, muy hermosa. Ahí le están poniendo varios comentarios. Yo creo que fue muy enriquecedor. Estoy leyéndolo. Sí, ahí sale. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien tiene, perdón, no sé si alguien tiene alguna consulta, si desea externar algún comentario o alguien que desee. Pues yo quiero agradecerle al hermano que verdaderamente ha sido una charla verdaderamente enriquecedora, especialmente en estos momentos
donde la solidaridad y el pensamiento y el amor es el que tiene que mover a la humanidad, porque verdaderamente si no existe, el mundo está de cabeza, más de lo que está todavía. Muchas gracias, hermano. Muy agradecida. Fue una charla muy motivadora. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Claro que sí, no hay problema. ¿Alguien más? Si desea hacer algún comentario, alguna pregunta. Ya les compartí ahí en el chat el link para que hagan ahí se anoten y puedan también evaluar la actividad. Bueno, hermano, yo creo que aquí una excelente conferencia. Saludos y bendiciones, hermano. Fue una noche muy enriquecedora. Muchas gracias. Gracias, hermano. Una lección de vida sin duda. Así es, Mariela, gracias. Gracias a todos por sus comentarios. No sé si alguien más desea compartirnos algo antes de finalizar. Sí, no, María, hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, muchas gracias por recordarnos la importancia de la filosofía griega, de esos pensadores que nos dan muchas condiciones para la calidad de vida y para lo que es el concepto de enseñanza que se ve en la actualidad. Agradecerle por su disertación filosófica, que estuvo muy interesante, muy amable. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Chao. Muchas gracias a usted y gracias a todos los que han enviado mensajes. Se los agradezco muchísimo. Hermano, muchas gracias por su mensaje. ¿Qué consejo le daría usted a la universidad para mantener ese ideal, para mantener este espíritu con el que nosotros ahora nos mantenemos así, motivados desde ya? Que usted nos inyectó. ¿Qué consejo? ¿Cómo debería ser la universidad del futuro? ¿Qué consejo le daría usted a la universidad? Gracias. No es tan fácil, ¿verdad?, dar un consejo. Yo creo que lo más importante es que ante lo que estamos viviendo hoy, no solamente la pandemia, sino lo que estamos viviendo en los últimos años, decía en la charla que posiblemente el problema mayor que hoy vivimos es la deshumanización. Entonces yo creo que la universidad debería tener como principio básico, fundamental, humanizar, la humanización. Si el problema es la deshumanización, la solución es la humanización. Y para la humanización es tomar la persona toda entera, un poco lo que decía el Papa, lo que pensás, lo sentís, lo que sentís, lo haces. Es decir, una universidad que tenga en cuenta la cabeza, el corazón y las manos. Que no sea solamente, como decía Paulo Freire, una educación bancaria que llena la cabeza de ideas, pero ahí se quedó. O como dice el Papa, un museo, jóvenes museo. No jóvenes museos, sino jóvenes sabios. Y yo creo que la última parte, lo de la sapiencia, el lenguaje sapiencial, que no es solamente a nivel de los cursos que se imparten o se reciben, sino a nivel de las relaciones que se establecen. Ahora en este momento, desgraciadamente, relaciones virtuales, pero esperamos que muy pronto podamos retomar las relaciones presenciales y que sea esa capacidad de ver que cada persona es un absoluto, es realmente el absoluto de la persona humana, el respeto casi reverencial. Hemos reducido muchas veces lo sagrado a ciertos lugares, a ciertas ceremonias, pero lo sagrado, cada persona humana es sagrada y cada criatura de la creación es sagrada. Y entonces tener esa visión, una visión que no se, como decía, no se queda solamente a nivel de conocimiento, sino que es un conocimiento gustado, es un conocimiento que baja el corazón y es un conocimiento que no se queda solo en sentimientos, sino que se traduce en acciones, en transformar esa realidad de la cual hoy todos somos responsables. Muchísimas gracias, hermano. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos siempre todo
todo ese montón de, esa sabiduría que usted siempre nos ha compartido. Gracias por eso en esta noche y me alegra que tantas personas hayan escuchado eso porque justo es lo que vivimos día a día, ¿verdad? En muchos lugares, en muchos momentos que no hay esa humanización justo. Entonces, bueno, con eso nos vamos hoy. Somos lo que amamos, ¿verdad? Y podemos conocer mejor con el corazón que con la razón. Con eso nos vamos el día de hoy a dormir. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Y bueno, que pasen muy buenas noches. Gracias, hermano, nuevamente por acompañarnos y por todo lo compartido el día de hoy. Yo creo que fue una noche de lujo. Que estén Muchísimas muy bien, gracias. que pasen muy buenas noches, muy agradecida y esperamos verlos en alguna otra actividad en esta semana. Igualmente, chao. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. muchas gracias. Que estén muy bien, buenas noches. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Recuerden ahí hacer la participación. Muchas gracias.